Trump acaba de apagar el escenario más simbólico de Estados Unidos. No es una simple remodelación, no es una pausa cultural, es una caída en tiempo real y está ocurriendo delante de todos. Según el contenido, después de renuncias masivas del personal y cancelaciones en cadena de artistas, Donald Trump anunció que el Kennedy Center cerrará aproximadamente por 2 años y podría ser incluso más tiempo. Y aquí está la contradicción brutal. Un lugar creado como memorial nacional dedicado a John F. Kennedy, ahora rebautizado por Trump como Trump Kennedy Center, está siendo vaciado desde adentro. Trump escribió que la forma más rápida de llevarlo a un nivel de éxito, belleza y grandeza es detener completamente las operaciones de entretenimiento. Pero aquí está la parte que nadie está diciendo en voz alta. ¿Por qué un centro que, según este relato, era rentable y estable durante décadas, colapsa justo después de que él pone su nombre encima? Porque esto no trata solo de un edificio en Washington. Esto trata de lo que pasa cuando una institución cultural empieza a convertirse en una guerra de poder y los artistas empiezan a huir. Y lo que viene después ya está escalando mucho más rápido de lo que parece. Todo esto se presenta como una revitalización, como si fuera una mejora inevitable. Pero lo que describe el contenido es otra cosa. Una institución cultural histórica entrando en crisis política a toda velocidad. Trump afirma que tras un año de revisión, cerrar el Kennedy Center permitiría una reconstrucción más rápida y de mayor calidad. Dice que si el público sigue asistiendo a eventos, la obra tardaría más y el resultado sería peor. Pero notice lo que no está claro desde el inicio. ¿De verdad esto es sobre construcción o sobre control? Porque el texto insiste en un punto clave. El Kennedy Center era rentable y exitoso antes de que Trump lo rebautizara. Y aún así, en cuestión de semanas, se desencadenó una ola de renuncias, cancelaciones y caos interno. Un ejemplo inmediato: Kevin Couch, nombrado como nuevo jefe de programación, renunció después de solo 5 días. 5 días. Ahora, watch how fast this escalates. No estamos hablando de un cierre técnico. Estamos viendo una institución que durante décadas funcionó como símbolo nacional convertirse en un conflicto abierto, con artistas retirándose y el liderazgo desmoronándose. Y si esto es solo el comienzo, la siguiente prueba lo cambia todo. La señal más clara no viene de Trump, viene de quienes se fueron, porque cuando una institución está sana, los artistas no huyen en masa. Pero aquí, según el contenido, eso es exactamente lo que ocurrió. Renee Fleming, soprano ganadora del Grammy, retiró 2 apariciones programadas para mayo. El texto lo describe como una decisión directa. Se estaba alejando del Kennedy Center bajo su nueva situación y luego llega un golpe aún más fuerte. El compositor Philip Glass canceló el estreno de su Sinfonía número 15, una obra sobre Abraham Lincoln, y dijo esto literalmente: los valores del Kennedy Center hoy están en conflicto directo con el mensaje de la sinfonía. Eso no es un problema de calendario, eso es una ruptura moral y cultural. Pero aquí está el detalle que cambia todo. Glass no dijo que la obra no estaba lista. Dijo que el lugar ya no representaba lo que debía representar. Notice what's missing. No hay una respuesta clara sobre por qué tantos nombres están saliendo al mismo tiempo. No hay una explicación pública que frene la hemorragia. Solo una institución histórica quedándose vacía. Y cuando los artistas empiezan a retirarse por principios, no estamos viendo una remodelación, estamos viendo una advertencia. Y lo que ocurre después se vuelve todavía más grande que el escenario. Esto es donde la historia se vuelve inquietantemente rápida, porque el Kennedy Center no es un teatro cualquiera. Es, como se recuerda en el contenido, el John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts, abierto el 8 de septiembre de 1971. Y desde entonces solo hubo un cierre real, unos meses durante la pandemia, entre marzo y septiembre de 2020. Nada más. 50 años de continuidad hasta ahora. El texto afirma que Trump lo rebautizó como Trump Kennedy Center el 18 de diciembre de 2025 y apenas un año después anuncia el cierre total de operaciones por aproximadamente 2 años. This is where the story flips.
porque no estamos viendo una pausa artística. Estamos viendo algo que se está normalizando, tomar una institución cultural nacional, intervenirla políticamente y luego apagarla cuando el rechazo se vuelve imposible de ignorar. Y esto tiene precedentes, no en el arte exactamente, sino en el patrón. Instituciones que se vuelven símbolos, luego campos de batalla, luego trofeos. El contenido incluso menciona que Trump despidió al resto del consejo directivo, lo que desencadenó más renuncias y cancelaciones. Y aquí está la pregunta que queda suspendida, Kim. Si un centro que sobrevivió décadas, guerras culturales y crisis nacionales cae tan rápido bajo un nuevo control, ¿qué fue realmente lo que se tomó aquí? Porque la próxima evidencia lo hace imposible de ver como simple renovación. Y aquí llega la contradicción que ya no se puede ocultar. Trump dice que esto es para hacerlo más bello, más grandioso, el mejor del mundo. Pero mientras él habla de grandeza, el edificio se vacía. Según el contenido, la lista de cancelaciones no es pequeña, es una cascada. Hamilton canceló y su declaración es una de las más contundentes. Algunas instituciones son sagradas y deben ser protegidas de la política. El Kennedy Center es una de ellas. Eso es un golpe directo. Y luego agregan algo aún más explosivo. Décadas de neutralidad del Kennedy Center han sido destruidas. Notice what they didn't deny. No dijeron, esto es solo una obra temporal. Dijeron, la neutralidad murió. El texto afirma que el espíritu bipartidista terminó el 7 de febrero de 2025, con despidos, purgas internas y cancelaciones de programación importante. Y aquí está la línea que cambia cómo ves todo esto. Estas acciones traen un nuevo espíritu de partidismo a un tesoro nacional, porque cuando un centro cultural se convierte en herramienta política, deja de ser un lugar de encuentro, se convierte en un mensaje. Y cuando los artistas más grandes empiezan a retirarse públicamente, no es solo protesta, es señal de que algo se rompió en la estructura. Y lo que viene después es la mini crisis total. Ahora, watch how fast this escalates. Porque esto no fue un solo evento, fue una pila de crisis cayendo una encima de otra en cuestión de días. Primero, el Kennedy Center anuncia un nuevo jefe de programación, Kevin Couch, y renuncia después de 5 días. Luego, Renee Fleming se retira. Philip Glass cancela. La Ópera Nacional anuncia que se va a pesar de haber estado allí desde que el centro abrió en 1971. Y después, incluso la Marine Band de Estados Unidos, la del presidente, fundada en 1798, se retira de un evento. El compositor Kevin Chancery escribe que la cancelación ocurrió porque programas basados en equidad y diversidad de voces ya no son apoyados bajo esta administración. Eso es un detalle enorme, porque ya no hablamos solo de artistas famosos. Hablamos de instituciones históricas dentro del aparato federal alejándose del escenario. But here's the part nobody is saying out loud. Cuando un centro cultural empieza a perder al mismo tiempo a sus programadores, a sus artistas, a su ópera residente y hasta a bandas militares, no es una remodelación, es una pérdida de control. Y entonces Trump anuncia el cierre total. La pregunta es inevitable. ¿Qué pasa si esto continúa? Ahora cambia el ángulo, porque esto no se queda en Washington, esto llega hasta ti. Cuando un lugar como el Kennedy Center se apaga, no solo desaparecen conciertos o galas, desaparece un espacio donde una nación se mira a sí misma sin gritarse. El contenido insiste en que este centro fue creado para todos los estadounidenses, un lugar donde la política no dictaba el arte. Y cuando eso se rompe, lo que sigue no es abstracto, es cotidiano. Menos programación, menos acceso, menos espacios neutrales. El texto menciona cancelaciones de grupos infantiles, compañías de danza, cuartetos, eventos con estudiantes de secundaria. Eso significa que no solo se van las grandes estrellas, se rompe toda una red cultural que afecta a jóvenes músicos, familias, comunidades. Y aquí está el detalle que lo vuelve personal. Ben Folds, asesor artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional, renunció diciendo, esto fue un primer paso autoritario. No está hablando como político.
Está hablando como artista viendo el terreno cambiar bajo sus pies. If this feels familiar, say so in the comments. Porque cuando las instituciones que parecían intocables empiezan a cerrarse, la pregunta ya no es solo ¿qué pasa allí? La pregunta es ¿cuál es el próximo lugar que se convierte en campo de batalla? Aquí es donde el análisis se vuelve más profundo que el titular, porque el mecanismo real no es solo Trump cierra un centro, es cómo el poder funciona cuando toma algo simbólico. El contenido muestra un patrón claro. Primero se cambia el liderazgo, luego se despide al consejo, luego llegan las cancelaciones, luego se amenaza con demandar a quienes se retiran y finalmente se apaga todo. Eso no es caos accidental, eso es palanca. El Kennedy Center no es importante solo por sus espectáculos, es importante porque representa legitimidad cultural. Y cuando controlas el escenario, controlas qué se celebra, qué se ignora y qué se convierte en aceptable. Ben Folds lo dice de forma inquietante en el contenido. No era sobre programar bandas, era commandeering, el gobierno, las artes y luego moverse a las redes. This is where the story flips again. Porque la cultura no es un adorno, es la infraestructura emocional de una sociedad. Y por eso, según este relato, lo tomaron en un mes. La pregunta no es solo por qué cerró. La pregunta es ¿qué se logra cuando un espacio nacional se convierte en un mensaje de fuerza? Y lo que viene ahora es el futuro inmediato. Y ahora el próximo movimiento ya se está formando. Porque desde aquí solo hay dos caminos posibles. El primero es que esto se normalice. Que un cierre de aproximadamente 2 años se convierta en algo más largo. Que el vacío cultural se vuelva permanente. Que el Kennedy Center regrese no como memorial nacional, sino como un proyecto de marca, un símbolo de control. El contenido incluso sugiere esa incertidumbre. Trump dice 2 años, pero probablemente será más. Ese probablemente lo cambia todo. El segundo camino es que esto provoque una reacción en cadena aún mayor. Porque cuando Hamilton cancela diciendo que la neutralidad fue destruida, cuando Philip Glass se retira porque los valores están en conflicto directo, cuando figuras como Ben Folds llaman esto un primer paso autoritario, eso no se queda en silencio. Eso se convierte en señal para otros espacios, museos, universidades, medios, escenarios. But here's the part nobody can predict. ¿Cuántas instituciones pueden resistir antes de ceder? Y si el arte, que siempre fue el primer termómetro, está sonando la alarma, entonces el próximo capítulo no empieza en un teatro. Empieza en lo que la sociedad decide aceptar como normal y eso nos lleva al cierre final. Al final, esta historia no es solo sobre un edificio cerrado, es sobre lo que ocurre cuando el poder toca algo que se suponía intocable. El Kennedy Center fue construido como memorial. Un lugar para la música, la danza, la expresión, un espacio donde, como dijo Hamilton, algunas instituciones son sagradas. Y sin embargo, según el contenido, bastó un cambio de liderazgo, una ola de despidos, cancelaciones masivas y un anuncio de cierre total. Trump lo presentó como revitalización, pero lo que los hechos muestran aquí es otra cosa. Una institución cultural perdiendo su centro de gravedad. Ben Folds lo resumió con una frase que se queda pegada. Era un primer paso, porque la cultura siempre es el primer terreno, no porque sea débil, sino porque es donde una sociedad se reconoce a sí misma. Y cuando ese espejo se rompe, el silencio que queda no es artístico, es político. Así que la pregunta real no es si el Kennedy Center reabrirá en 2 años. La pregunta es, ¿qué tipo de país estará esperando cuando lo haga? Si quieres seguir viendo este tipo de análisis, suscríbete y acompáñame. Porque lo que está pasando aquí no termina con un escenario cerrado. Esto apenas está empezando.